Cuando estemos traduciendo enunciados, hay tres cosas muy importantes para tener en cuenta. 1. A lo sumo significa como máximo, es decir, que yo puedo tener ese número o menos. Si yo tengo a lo sumo 5 empanadas, significa que tengo 5 o menos. Por lo menos significa como mínimo, es decir, de ese punto en adelante. Si tengo por lo menos 27 medialunas, tengo, además de un montón de medialunas, 27, 28, 29, 30 o lo que sea en adelante. Por último, es importante recordar que cuando yo digo que algo es menor o mayor a un número, ese número no está incluido. Si yo digo que la cantidad de pelotas de fútbol que tengo es mayor a 7, puedo tener 8, 9, 10, pero no 7. Si por otro lado digo que la cantidad de pelotas de básquet que tengo es menor a 3, puedo tener 2, 1 o 0, pero no 3. Recuerden que en las rectas numéricas podíamos tener tres situaciones distintas. La primera era que nos aparezcan dos números enteros, como podrían ser el 1 y el 15. La otra opción era que nos aparezcan dos fracciones, como podría ser 1/4 y 5/4. Y la última opción era que nos aparezcan dos expresiones, como podrían ser m y m-9. Entonces, lo que tenemos que hacer con eso es empezar a buscar la escala para poder resolver esa recta numérica y todas aquellas cosas que nos pidan. Para buscar la escala teníamos tres pasos importantes. El primero era averiguar la distancia que teníamos entre esos dos números, entre esas dos fracciones o bien entre esas dos expresiones. Para poder averiguar la distancia había que restarlos. Obviamente siempre el que esté más alejado del cero le vamos a restar al que esté más cerquita del cero. El segundo paso que teníamos que hacer era contar los espacios. Y acá repito, espacios, no rayitas. Una vez que tenemos la cantidad de espacios, que sabemos cuál es la distancia entre esos dos números, esas dos fracciones o esas dos expresiones que teníamos, lo próximo que tenemos que hacer es dividir esa distancia por la cantidad de espacios. Y ese resultado va a ser nuestra escala. Una vez que averiguamos la escala, ya podemos ir a buscar las otras incógnitas que tenga nuestra recta. Recuerden que cuando la recta se mueve hacia la derecha vamos a sumar y que cuando la recta se mueve hacia la izquierda, el número, lo que tengamos que averiguar, vamos a restar. Acordate que en todas las divisiones el dividendo es igual al cociente multiplicado por el divisor más el resto. Y que el resto nunca puede ser más alto que el divisor. Ojo, si el resto te llega a dar más alto que el divisor, significa que hay algo mal con el cociente. Revisá toda esa división. Acordate de estudiarte todos los criterios de divisibilidad. Y acordate de estos dos tips. El 0 es múltiplo de todos y el 1 es divisor de todos. Los números primos del 0 al 20 son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. En las multiplicaciones, acordate que todos los números que se están multiplicando se llaman factores y que el resultado final es el producto. Un consejo para los problemas de divisibilidad. Son problemas que a veces parecen difíciles, pero tenemos una enormísima ventaja con esos problemas. ¿Cuál es? Que tenemos la calculadora y podemos probar resultados. Si vemos que no se nos ocurre bien cómo pensarlo, bueno, empezamos a probar. Si nos dice, no sé, si tenemos que saber cuál número es primo, si nos dice, no sé, cuáles son múltiplos o divisores, bueno, tenemos nuestra calcu y con la calcu podemos hacer un montón de cuentas que nos permiten a veces llegar al resultado aunque no lo sepamos del todo. Si le piden una fracción de un resultado, primero tienen que calcular el resultado y una vez que ya lo saben, ahí recién le calculan la fracción. Por ejemplo, si les piden 1/3 del resto de una división, primero van a hacer la división, van a calcular el resto y recién después multiplican por 1/3, ¿sí? Le calculan el tercio a ese resto que les dio. Por ejemplo, si le están preguntando ¿cuántos?, eso quiere decir que la respuesta va a ser una cantidad. Por ejemplo, 3 kilómetros, una persona, tantos pesos, tantas frutas, lo que sea, ¿sí? En cambio, si le preguntan qué parte, el resultado va a ser una fracción, ¿sí? 2/3, 3/4, lo que sea. Última cosa,
usen la calculadora, ¿sí? Ante la duda, saben que tienen esa herramienta, aprovéchenlo, úsenla, así que la calculadora no se equivoca. Ante la duda, calculadora. Otro tema importante, las fracciones y sus partes. Supónganse que nos dicen que tenemos 100 bolitas rojas y 300 bolitas azules y nos dicen qué partes son las rojas con respecto a las azules. Eso quiere decir que tenemos que inventar una fracción y que en el denominador, que es la parte de abajo, va a ir el total que nos diga, que en este caso van a ser las bolitas azules, porque decía respecto de las azules. Eso quiere decir que en nuestra fracción van a estar las bolitas rojas arriba y las bolitas azules abajo. Siempre que nos diga con respecto a o teniendo en cuenta a, ese va a ser nuestro total. Y entonces hay que acordarse que hay que inventar la fracción teniendo en cuenta que el total va abajo en el denominador y arriba la parte que nos indique en el numerador. En los problemas de área y perímetro, lo primero de todo es saber qué nos están pidiendo. Si nos piden bordear, cercar, contornear algo, nos están pidiendo el perímetro, es decir, el borde. Puede ser también pasar una cinta, una puntilla. En cambio, si nos están pidiendo pintar, forrar, tapar algo, nos están pidiendo el área, la superficie que ocupa la figura. Es importante también que nos acordemos de las unidades. Si el perímetro está en centímetros o los lados están en centímetros, el área va a estar en centímetros cuadrados. Si los bordes están en metros, el perímetro va a estar en metros y el área en metros cuadrados. En el caso de las figuras combinadas, siempre vamos a tener dos tipos. Las figuras con hueco, que son por ejemplo un rectángulo con un cuadrado adentro, o al revés, o un rectángulo con un rectángulo adentro. Vamos a calcular de esta manera. El área, siempre vamos a pensar el área más grande menos el área más chica. En cambio, para el perímetro tenemos que darnos cuenta que esa figura tiene más borde que una figura sin hueco. Por lo tanto, calculamos el perímetro más grande más el perímetro más chico. Quiere decir que las áreas se restan y el perímetro se suma. En el caso de las figuras pegadas, lo que vamos a hacer es sumar las áreas, porque es el área de una figura más el área de la otra figura. Y en el caso de los perímetros, acá viene la parte difícil, que es ver bien qué lados de las figuras más chicas son también borde o contorno de la figura más grande. En general, siempre hay algún lado que no lo es, así que ojo al piojo con esto. Otra de las cosas es ver bien si los lados de la nueva figura combinada van enteros. Puede ser que en el momento en que las dos figuras se tocan, haya un pedacito que haya que restar. ¿Qué pasa cuando nos dicen que calculemos el perímetro de un cuadrado, pero nos dan el área? Nos dicen que el área de un cuadrado, por ejemplo, es 36 centímetros cuadrados. ¿Qué hacemos? Lo que pasa muchas veces, y es malísimo, es que agarran ese cuadrado y lo dividen en 4, y eso nos da 4 pedazos de cuadrado, no nos da el lado, que es lo que nosotros necesitamos. Porque para poder calcular un perímetro lo que necesitamos es saber el lado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es algo recontra fácil si están siempre atentos o atentas a esto. Hay que calcular la raíz cuadrada digamos, del área de ese cuadrado. Si nos dijeron que valía 36, hacemos raíz cuadrada de 36 y con eso vamos a sacar que el lado es 6 y después vamos a poder calcular el perímetro. Es muy probable que en este examen tengan muchas preguntas que tengan opciones. Lo que no es una opción es dejar sin responder. Es obligatorio, aunque no la sepan, es muy importante que la marquen. Siempre uno tiene una chance. Y la segunda cosa es no marcar cualquiera. Hay opciones siempre que uno, si lee la consigna despacito, segurísimo las puede descartar. Entonces, por ahí nos quedan 2. Y ahí tenemos un montón de posibilidades de marcar la correcta y tener los puntos. O unos primos raros, que acuérdense que son dos números primos consecutivos, como el 11 y el 13, el 17 y el 19, pero no el 2 y el 3, porque tienen que tener un número que los separe.
Les recuerdo algo de fracciones que ya lo dijimos en los consejitos, pero es re importante y muchas veces no nos lo acordamos. Siempre que dice 2/5 de 500, por ejemplo, o de cualquier cantidad, ese de lo que quiere decir es que nosotros tenemos que multiplicar. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos calculadora, ponemos 2/5 por 500 y eso nos va a decir cuánto es, porque no es una parte sino una cantidad, cuántos son los 2/5 de 500. Así con cualquier situación que se les presente. De quiere decir siempre por.